En este momento nos encontramos con el profesor e historiador Raúl Alvarado, que nos contará cómo era Santa Bárbara en los tiempos de 1900 allá. Bueno, cuando hablamos del ayer de Santa Bárbara, podemos enfocar de acuerdo a los censos varias épocas. Hay un censo de 1791. En este censo de 1791, Santa Bárbara tenía como 406 habitantes. Habían 55 casados, 55 casadas. En los viudos ahí había una gran diferencia con respecto a las viudas. Viudas habían 42, mientras que viudos solo habían 3. De eso nos ha extrañado, qué gran diferencia, cómo morían los esposos de las mujeres. Eso nos ha llamado la atención. Algunos nos dicen de algunas epidemias que ocurrieron. Sin embargo, en otros pueblos la diferencia es menor, aunque en Tencoa también encontramos una gran diferencia respecto a los viudos y las viudas. Algunas opiniones también nos dicen que algunos de aquí iban a la costa norte a trabajar, los llevaban a trabajar obligadamente, y eso hacía que el cambio de clima y las epidemias de aquel sector les afectara enormemente la salud. Esa podría ser la vida en 1791. Es un censo que mandó a practicar Fernando Cariñanos, un obispo de aquí de Honduras, y este censo nos sirve bastante para darnos una idea cómo era Santa Bárbara. Era un lugar pequeño, indudablemente. Y en cuanto a la economía, ¿qué era lo que más se producía? ¿Cómo era el mercado? Sí, lo que se dedicaban más eran los granos básicos, la siembra de maíz, frijoles. El hato de ganado era pequeño, no nos menciona ahí cuánto era el hato de ganado, pero era pequeño. Y respecto a las cosechas, nos habla de 3 cosechas en el año. Una que era la principal, suponemos que era la que se iniciaba en el mes de mayo, cuando era la época de lluvias. Había una cosecha que le llamaban de Cecesmil. Esta cosecha parece que iniciaba en diciembre. La de Tunesmil no sabemos en qué momento exactamente se realizaba esta cosecha, pero probablemente sería entre septiembre y diciembre. Es una deducción que yo hago porque esos meses quedan libres, y en esos meses de septiembre a diciembre el tiempo es favorable para las cosechas. Esa era la economía de ese tiempo. Hasta ahí tenemos los datos, es decir que es una economía de subsistencia donde solamente se siembra para el consumo propio. Tal vez en ganado sí hay un poco de exportación, pero era muy poco el ganado que había aquí en este sector. No podemos deducir cuánto era. Del ayer también podemos hablar de otro censo de 1838. En 1838 habían 606 habitantes, o sea que unos 200 más que en 1791. Y en esta época de 1838 lo que abundaba eran los cerdos. Y también había ganado, había aproximadamente unos menos de 2000 cabezas de ganado, pero sí nos llama la atención la gran cantidad de cerdos. Todas las casas, todas las familias tenían bastante cerdo. Estos cerdos ocasionaban bastante daños a las calles del pueblo, lo mismo que a los ripios de los edificios públicos. Lo que hizo la municipalidad fue emitir un acuerdo donde prohibía terminantemente la vagancia de cerdos y que los dueños de estos animales los amarraran mejor en sus casas, en los solares. Ahí sucedía algo de que en la noche dormían estos animales dentro de su casa, a la par de donde duermen los niños. Un viajero norteamericano notó eso, de que en Honduras los animales dormían dentro de la casa, y decía que en Honduras los niños y los animales viven en perfecta igualdad, ¿no? Dice también que es la democracia perfecta, dice. Sí. No hay marginamiento para los animales. Nosotros podríamos enjuiciar, juzgar negativamente esto de meter los animales dentro de la casa,
pero al consultársele a uno de los moradores, le preguntaron que por qué metían las cabras, las vacas, las gallinas, los cerdos. Ah, dice, es que alrededor del solar merodea el coyote y el tacuacín y nos van a comer a los animalitos. El siguiente día no los hallaríamos. Mientras que si están dentro de nuestra casa, ahí sí nos aseguramos de que el siguiente día van a estar. Es decir, que cada quien tiene su lógica, ¿verdad? Según la necesidad, ¿verdad? En 1848 hay otro censo y ahí hay como 1830 habitantes. Ya no hay cerdos en cada familia, aunque era importante que tuvieran cerdos porque es una fuente para consumir, ¿verdad? Y también se puede vender, ¿verdad? Pero me fijé de que había bastantes vacas. Cada familia tenía sus 2 o 3 vacas. Los ganaderos más grandes era la familia Zelaya. Se supone que esta familia Zelaya emigraron de allá de Olancho. Los Zelaya de Olancho eran grandes ganaderos, no hay comparación en otro departamento de Honduras. Llegaron a tener 5,000 a 10,000 reses cada uno. Eran grandes hatos de ganado, 200 bestias, 200 mulas cargando leche, queso, mantequilla, de Olancho hasta Trujillo. Mientras que aquí en Santa Bárbara, lo que tenía uno de los miembros de los Zelaya era 130 vacas. Entre todas las vacas de todas las familias que había aquí en el pueblo, no llegaban ni a 3,000 las vacas. Eso indica que era humilde la propiedad ganadera. Sin embargo, se notaba de que cada casa tenía por lo menos 1 o 2 vacas. Eso es importante porque nos da una idea del estatus de los habitantes de Santa Bárbara. Eso sería tal vez lo que podríamos resaltar de Santa Bárbara del siglo XIX. A lo mejor me fui bastante atrás, ¿no? Pero para comparar cómo es hoy, ¿no? Sí. En aquellos tiempos no habían vehículos, sino que el caballo era el principal vehículo. Mulas, las bestias, el que tenía bestias equivale como el que hoy tiene un carrito de paila. Los caminos eran incómodos, eran brechas realizadas con asadón, barra, pala, por los habitantes de aquí de la comunidad, ¿verdad? En 1890 ya hay un camino para Taulabé. Incluso era una especie de carretera que había para Tegucigalpa, para Comayagua, donde don Luis Bográn viajaba, él era el presidente, y viajaba mensualmente entre Santa Bárbara y Tegucigalpa. Incluso él se preocupó porque tuviera una buena vía de comunicación, ¿no? Ya entrando al siglo XX, o mejor dicho, todavía en 1890, cuando la reforma liberal y la presencia de don Luis Bográn, hay un gran cambio en Santa Bárbara. Es uno de los pueblos más importantes de todo el norte. Santa Bárbara con Cortés formaban un solo departamento, es decir que Santa Bárbara tenía 2 puertos en el Atlántico, que era Omoa y Puerto Cortés. Y Santa Bárbara era de los pueblos más grandes. En la región norte era desértica, no había suficientes habitantes, grandes poblaciones, ¿no? Lo que hoy son grandes ciudades. En aquellos tiempos eran pueblos muy pequeños. San Pedro Sula con unas 200 personas, mientras que Santa Bárbara ya en 1890 ya tenía como unos 1,600 o 1,700 personas. Incluso don Luis Bográn se preocupó tanto aquí por la ciudad que fundó un colegio con un personal de primera clase, trayendo catedráticos de Francia, de Inglaterra, de Cuba y de Guatemala. Por ejemplo, el doctor Charles Bennett era el director del instituto, duró en la dirección del instituto, lo que hoy es la Independencia, cerca de 18 años como director, ¿verdad? Al tener buenos catedráticos, era un buen colegio. En el occidente solo habían 2 colegios, el Álvaro Contreras de Santa Rosa de Copán y el Colegio Nacional de aquí de Santa Bárbara, que hoy se le llama Instituto La Independencia. Ahí por 1900, 1901
ya aparece en los archivos Instituto o Colegio La Independencia. En 1930 Santa Bárbara va cambiando ya más, entran los vehículos, ya hay una carretera de Santa Bárbara a San Pedro. El vehículo se tardaba casi todo el día para llegar a San Pedro. Viajaban a unos 5 o 10 kilómetros por hora, ya se imagina lo tardado que era. Y lo más tardado era pasar el río Lúa por el sector de Chinda y después pasar el río Chamelecón. En la época lluviosa, meses de julio, agosto, septiembre, octubre, hasta 3 días se tardaban en llegar desde Santa Bárbara hasta San Pedro. Ya después, en la década de 1940, 1950, ya está el puente del río Chamelecón. Y en 1968, 1969 ya está el puente sobre el río Lúa en el sector de Ilama, y eso facilitó más el transporte. Cuentan que salían a las 4 de la mañana en aquellos tiempos, ya cuando había el puente sobre el río Chamelecón, siempre pasaban una balsa ahí por Chinda y salían a las 4 de la mañana de aquí de Santa Bárbara y llegaban a las 2 de la tarde a San Pedro Sula. Es decir, que era un viaje de 2 días para ir a hacer un trámite pequeño a San Pedro Sula. Bueno, no sé si va a dividir. ¿Y ahora en la actualidad? En la actualidad, hasta 1980, Santa Bárbara era muy poco los cambios. Calles empedradas en mal estado. El empedrado es bonito porque le da un carácter colonial, pero sí está bien mantenido el empedrado. Pero ya las piedras ya estaban flojas, estaban con grandes salientes y eso perjudicaba el caminar, la conducción de las personas, los vehículos se perjudicaban, ¿no? Pero cuando Efraín Bujirón entra como presidente del Congreso Nacional, él tuvo una gran influencia en el gobierno de Suazo Córdoba. Y entonces se consiguen grandes proyectos para Santa Bárbara, como fue la carretera pavimentada de San Pedro aquí a Santa Bárbara. Un trayecto que se estaba 4 horas los buses y ahora en pavimentada son 2 horas lo que se tarda. También varias calles de aquí fueron pavimentadas, se mejoró el alcantarillado. La Escuela Normal Mixta se fundó también en 1981. Es decir, que hubo cambios en todo el departamento, no solo en la ciudad de Santa Bárbara, pero la ciudad de Santa Bárbara salió beneficiada porque todo proyecto bonito que se urgía, que se necesitaba aquí en Santa Bárbara, el abogado Bujirón buscaba la manera de cómo aprobar ese tipo de proyectos. Vienen los teléfonos también. En la década de 1980, por 1987-88, ya el teléfono que nos permite acercar las distancias. También ya el sistema de cable que ya lleva la televisión a todos los hogares de Santa Bárbara. Antes no se miraba la televisión, antes de 1987 aquí en Santa Bárbara. Era de las ciudades de Honduras cabeceras que no tenía una televisión moderna. La distracción era muy sencilla aquí en Santa Bárbara. Acudíamos más a un cine, el de La Voz del Junco, y el propietario sí tenía la buena intención de traer buenas películas. Algo importante también es la instalación de emisoras. La primera emisora del occidente de Honduras es La Voz del Junco, fundada por don Miguel Elías Hasbun. Y en 1970 se instala otra radioemisora que también ha tenido mucha popularidad, como es Radio Ondas del Ulúa, por don Juan J. Janda. Estos elementos le van dando más dinamismo a la ciudad, ¿verdad? Y ya en la década del 2000, o sea, ya en pleno siglo XXI, ya vemos que el tráfico es muy abundante en la ciudad, hay dificultad para estacionarse, ya han venido otros problemas a raíz del modernismo que en algunos campos se han dado en la ciudad. ¿La infraestructura ha cambiado?
La infraestructura ha cambiado bastante. Muchos de los viejos edificios, casas de bareque, tapiales, solares que había, ahora han sido llenados con varias construcciones, construcciones que ya no siguen el patrón de la época colonial, sino que ya es un patrón similar al de algunas colonias de San Pedro Sula o Tegucigalpa. En ese sentido, pues Santa Bárbara perdió aquel aire colonial que tenía en los años de 1900, 1920, 1940, ya de la década de 1980 cambió la estructura, se le dio una estructura más moderna, pero también el turismo busca a veces los lugares coloniales para poder comparar con sus estudios cómo eran las épocas de antes de las ciudades y así poder desarrollar una historia más de acuerdo a la situación, así como la Ciudad de Gracias. La Ciudad de Gracias y Santa Rosa de Copán no tienen pavimento en las calles, sino que era un empedrado con buen mantenimiento y llega bastante turismo a esas ciudades. Sí. Y en cuanto a la realidad socioeconómica que se vive actualmente. Sí, mire, uno de los problemas de Santa Bárbara es las fuentes de trabajo. Eso provoca que la mayoría de los jóvenes, aunque se vayan a estudiar a la capital o a San Pedro Sula o a Ceiba, vienen con su título de ingeniería, pero no lo pueden ejercer aquí en la ciudad porque no hay fuentes de trabajo para poder absorber este tipo de personal, ingenieros químicos, ingenieros industriales, aquí no encuentran trabajo. Y la mayoría de la gente, los jóvenes, las mujeres jóvenes, también no encuentran suficiente trabajo. En ese sentido, la Costa Norte con las maquilas ha logrado absorber un gran número de trabajadores. Hay algunas sugerencias para aquí, para Santa Bárbara, que instalen unas 5 o 7 maquilas aquí para darle oportunidad a la gente joven. Esta tiene que emigrar. Y de las organizaciones no gubernamentales que han aportado bastante al desarrollo de Santa Bárbara, ¿cuáles nos puede mencionar? Mire, hay algunas organizaciones de aquí que han apoyado el desarrollo. El Club Rotarios, por ejemplo. Hay veces que aquí no mencionamos a ciertas personas que han sobresalido, pero al Club Rotarios no lo mencionamos y casi todos los años el Club Rotarios desarrolla proyectos con ayuda de otros países para venir a desarrollar en el hospital o incluso hasta construcción de aulas, mejoramiento de escuelas. El Club Rotario se ha proyectado. Otra institución también que ya tiene algunos años de estar funcionando es el Centro Higueras. Se ha proyectado bastante las comunidades de los municipios, especialmente del interior, apoyando a la mujer obrera, a la mujer artesana, trayéndoles instructores para que puedan mejorar la forma de tejer, mercadear su producto a un precio donde ella no sea explotada. Me parece que el Centro Higueras en ese sentido ha tenido una buena intención de mejorar las condiciones socioeconómicas de la mujer. Aparte de eso, también desarrolla actividades culturales en algunas comunidades. De ahí otras instituciones que también han ayudado, ha sido como Plan en Honduras. Ha tenido bastante proyección con las clases desposeídas, con los niños, escasos recursos económicos, para que tengan una mejor atención en las escuelas. ¿Y el gobierno municipal ha tenido beligerancia en cuanto al desarrollo de Santa Bárbara o cómo ha sido el papel que ha jugado la municipalidad? Sí, muy bien. La municipalidad a través de sus alcaldes desde 1980 hasta esta fecha han desarrollado muy buenos proyectos. Los anteriores tal vez no pudieron desarrollarlos porque los recursos económicos eran demasiado bajos, pero después de 1980, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, AID, dotaron de grandes préstamos al país, en ese momento las municipalidades aprovecharon para desarrollar bastantes proyectos en la ciudad. Todas las gestiones aquí de los alcaldes hemos visto muchas mejoras. Por ejemplo, el parque municipal, el parque central, muy bonito, muy bien construido. Otras placitas que hizo también la alcaldesa anterior, la profesora Telma,
ha mejorado la imagen de la ciudad, proyectos de alcantarillado, instalación de agua, electrificación de las aldeas. Es otra forma también donde la municipalidad ha hecho grandes inversiones para mejorar condiciones de vida. Pero lo que falta, vuelvo a repetir, es fuentes de trabajo, inversión, para que haya oportunidad, ¿verdad?, para ese crecimiento anual que hay de la población y tengan una mejor forma para trabajar aquí en la ciudad. Para la clase de Sociología del Desarrollo, les grabó el video Victoria Cerón y con ustedes estuvo el maestro e historiador Raúl Alvarado.